Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Soto García. Soy miembro del Instituto Tlahuili, acá en la región del occidente de Arandas, Jalisco. Yo soy musicoterapeuta, soy psicoterapeuta gestal. Y bueno, esta noche nos reunimos para analizar el temario o el contenido del taller que se va a dar en el encuentro regional de Arandas, Jalisco. El taller se llama Sanando a través del sonido y la palabra, con su vertiente hacia revivir las técnicas de la psicología mesoamericana. Este taller tiene por objetivos reconocer la importancia del sonido y de la música para complementar los procesos terapéuticos, ya sea clínicos, educativos, holísticos, a lo que cada uno se dedica, o a los procesos personales también, ¿no? Identificar también cómo la música y el canto pueden generar diferentes estados de ánimo que nos permitan tener resultados más efectivos en mi acompañamiento personal o en el acompañamiento que yo hago hacia las demás personas. No necesariamente un acompañamiento psicológico, sino muchas veces en el acompañamiento que yo realizo, dando masajes, aplicando alguna terapia herbal, pues acompaño también procesos emocionales, ¿no? Y entonces esto, la utilización de la música es importante para generar estos estados de ánimo. Eh, También otro de los objetivos es analizar algunas maneras eficaces de utilizar el sonido, el canto y la palabra para temas precisos, ya sea para conectar, para soltar, para afianzar, para fluir, para transformar. En todas las culturas mesoamericanas o en las culturas mesoamericanas estaba presente este tipo de situaciones, y entonces vamos a analizar de qué manera lo hacían presente, ¿no? Bueno, vamos a partir dentro del taller, entendiendo que es un taller teórico práctico, más práctico que teórico, pero necesitamos sustentarlo, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es el sonido, ¿no? Y entonces el sonido es un movimiento organizado, está causado por un cuerpo que vibra en un medio propicio. Y esos medios propicios son los elementales o los elementos, ¿no? Como el agua, el aire, la tierra, el fuego o el espacio, el éter, ¿no? Vamos a analizar cómo el movimiento se mueve de diferentes maneras de acuerdo en el medio en el que se está desarrollando, ¿no? Vamos a analizar también cómo nosotros estamos influidos por una zoonósfera. Esta zoonósfera es lo que le llamamos el murmullo general, ¿no? Este murmullo constante que hay alrededor de nosotros. Los que viven en la ciudad, pues viven bajo un murmullo de carros, de gente, de movimiento constante, ¿no? Los que viven en una periferia o los que viven el campo, pues tienen otra sonósfera, otro murmullo, ¿no? El de los animales, tal vez, el de las plantas con el ruido, ¿no? Con el sonido del viento, ¿no? El de los pájaros cantando, ¿no? Todo este tipo de sonósfera nos afecta y es parte, pues, también reconocible de nuestro historial sonoro, ¿no? De todas las experiencias que nos afectan, siempre el olor y el ruido o el sonido son las más difíciles de resistir o de evitar, ¿no? No podemos estar todo el tiempo tapando los oídos. Siempre estamos generando esta especie de sonido personal, ¿no? Y que nos está influyendo. Bueno, esta sonósfera es medida bajo una resonancia que se llama la resonancia Schumann, ¿no? La resonancia Schumann es el sonido que genera la Tierra al estar girando. Esta resonancia se mide en México, en Michoacán está el
laboratorio que mide esta vibración y es muy interesante. Vamos a ir analizando cómo se mide la resonancia Schumann y qué afecciones tiene para nosotros también. Eh, También vamos a enmarcar las diferencias y las aplicaciones que tiene la musicoterapia y la sonoterapia, ¿no? La musicoterapia es este proceso de intervención sistemática en el cual hay un terapeuta que ayuda al paciente a obtener la salud a través de ya sea experiencias musicales previas, seleccionadas previamente, y de las relaciones que se desarrollan a través de ellas, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con la música? Eso es una parte importante de la sonoterapia, de la musicoterapia, perdón. Y la musicoterapia tiene un objetivo preciso, ¿no? Eh, Hay musicoterapia en el ámbito educativo, en el ámbito clínico, en el ámbito geriátrico, ¿no? Se trabaja mucho, por ejemplo, ahora últimamente se está trabajando mucho con los problemas del habla, ¿no? Y con la música, o con con la cuestión geriátrica se está trabajando mucho el Alzheimer, ¿no? Porque la memoria musical está conectada en otra parte del cerebro que va generando nuevas conexiones neuronales. Bueno, esto es en cuanto a a la musicoterapia. La sonoterapia está catalogada como una terapia vibracional. Se basa en el uso de la voz y de sonidos, de instrumentos regularmente armónicos, ¿no? Cuando hablamos de una armonía, hablamos de la conjunción de tres tonalidades que van en una misma dirección y entonces generan un sonido que es agradable al oído, ¿no? Regularmente cuando hablamos de sonoterapia, vamos a hablar de sonidos relajantes, de sonidos ya sea de la naturaleza o ya sea de instrumentos que nos den, que nos pacifiquen, ¿no? Ambas terapias coinciden en su objetivo principal. ¿Y cuál es el objetivo? Pues aportar un estado de bienestar físico y emocional, ¿sí? La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, decía Platón, ¿no? Entonces, vamos a enmarcar también esta parte de cuándo estamos haciendo musicoterapia, cuándo estamos haciendo sonoterapia, quién puede hacer musicoterapia y quién puede hacer sonoterapia y cómo podemos hacerlo, ¿sale? Hay conceptos básicos que también vamos a hablar acerca del sonido, ¿no? El sonido, pues es esta sensación percibida y originada por la vibración de un cuerpo, como dijimos al principio, pero tiene varias, conceptos básicos o varias etapas para poderse eh, catalogar como un sonido curativo o un sonido que pueda ayudar al bienestar, ¿no? Tiene que tener un ritmo. El ritmo lo encontramos en nuestro corazón, el ritmo lo encontramos en nuestra respiración, el ritmo lo encontramos en nuestra manera de caminar, ¿no? La armonía, que es la repetición constante de una, de una de una determinada onda sonora, ¿no? Esta armonía eh, casi siempre va en un mismo sentido y vamos a ver los tres conceptos de armonía o las tres, cómo se conecta la armonía con los estados anímicos con los que trabajaban los mexicas, ¿no? Y entonces vamos a ver esa parte. Y también vamos a analizar la cuestión de la melodía, ¿no? La melodía es este movimiento que le da sentido a al ritmo y a la armonía, ¿no? Una armonía y un ritmo que va pum, pum, tac, pum, pum, tac. Tiene una melodía. Siempre ta la la ra, tin, tara, tan, tan, tin, tarariririn, tararán, tan, tan. Esta melodía le va a dar sentido al ritmo, a la armonía. Entonces, y vamos a analizar también esta situación del timbre, ¿no? Y cómo el timbre y la capacidad perceptiva de nuestro cerebro para poder diferenciar incluso cuando alguien está hablando por teléfono, con quién está hablando, ¿no? Ya sabemos los timbres de voz, entonces vamos a identificar para qué nos sirve eh, conocer los timbres de los instrumentos, qué timbre
es más agradable para mí, qué timbre no es tan agradable para mí y entonces trabajar con ellos, ¿vale? Bueno, otra cuestión que vamos a trabajar fuertemente es esta necesidad de escuchar al otro, ¿no? El oído es solo una metáfora de toda nuestra capacidad perceptiva. Realmente nuestro cerebro no tiene un contacto con la realidad directo, sino que su contacto con la realidad es a través de nuestros sentidos, ¿no? Y, en mayor razón de nuestros sentidos lejanos, que es el oído y la vista, ¿no? Entonces, nosotros no solo percibimos por medio del oído, sino también podemos percibir a través de escuchar viendo al otro, ¿no? La capacidad de escuchar todas las vibraciones del otro, aunque pues no sean audibles, ¿no? Y eso nos convertirá en la escucha del terapeuta, ¿no? Yo no podríamos decir que, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo del lado derecho, la muchacha de tinto está muy interesada en la plática, ¿no? Estamos escuchando que no le interesa en lo más mínimo, ¿no? Igual del otro lado al chavo en su celular, y entonces es como, pues, me puedes decir que me estás escuchando, pero no me estás escuchando, ¿sale? Una escucha activa tiene que ver con esta parte de poder observar y escuchar con todo lo que soy, ¿no? Y vamos a ver algunas técnicas dentro del taller de cómo escuchar al otro con todo lo que, con toda mi capacidad perceptiva, ¿sí? Bueno, todo el universo está creado a partir de 5 elementos que están presentes en la naturaleza, ¿sí? El agua, el aire, el fuego, la tierra y el éter o el espacio, ¿no? Nosotros somos una réplica de ese universo, somos un microcosmos dentro de este macrocosmos que es la existencia, ¿no? Entonces, como somos ese microcosmos, tenemos en nuestro presente eh, los 5 elementos, ¿no? Y entonces el taller está estructurado de esa manera. Eh, la psicología mesoamericana entra aquí en la concepción que tienen los abuelos acerca de los elementales, ¿no? Y entonces usamos la metáfora de los elementales o de los elementos, eh, entendiendo que en nosotros, en nuestro cuerpo, están presentes, ¿no? Hay tierra, hay agua, hay fuego, hay aire, hay espacio, ¿no? Y entonces, eh, todo eso que hay en nosotros está vibrando y tiene una diferente vibración. Tiene una diferente vibración los huesos, nuestros huesos, que nuestras lágrimas, ¿no? Tiene una diferente vibración nuestros dientes que nuestra lengua, ¿no? Están vibrando en una frecuencia diferente. Entonces, a partir de ahí vamos trabajando con los sonidos y cómo hay sonidos que nos desconectan más que otros, ¿no? Y entonces, sonidos con los que estamos más desconectados. Entonces, esta parte, vamos a trabajarla fuertemente, cómo los elementos se unen con los instrumentos que tocamos. Vamos a tener una gama amplia de instrumentos musicales y entonces estos instrumentos tienen una repercusión constante en nuestro andar, ¿no? Y en nuestro escuchar. Y bueno, vamos a ver una técnica que aprendimos por allá por Milpa Alta, que es de la tradición Malacashcoatl, Tenchicahuac, Tlamachtilia, que es el Ochtli no Yostlazotla, que son varios ejercicios de respiración que practican los abuelos en la actualidad, que viven en Milpa Alta y que nos ayudan a reconectar con aquello que llamamos cuecuellos, ¿no? Y bueno, vamos a también tener dentro de las técnicas de la psicología mesoamericana un espacio para hacer un eh, yaucuicat. Un yaucuicat es un canto de guerra, ¿no? Estos cantos de guerra no son cantos de guerra hacia afuera, sino son cantos de guerra interna.
Y entonces vamos a trabajar fuertemente con cómo generar un canto de guerra, cómo puedo, con qué estoy guerreando en este momento. Y entonces, como es un taller vivencial también, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Otra técnica de la psicología mesoamericana era el nahualatoli. El nahualatoli es el atole de la palabra, ¿no? O la palabra dulce. Cuando cuentan los libros y los abuelos que el, cuando alguien estaba en un proceso depresivo, que no se le llamaba así, pero estaba en una crisis, en un momento de crecimiento en su historia personal, eh, iba el tonalpoque y le hacía nahualatoli, que es una palabra dulce, ¿no? Le endulzaba la palabra, le recordaba quién es. Y entonces vamos a ir trabajando esa parte, de recordar quiénes somos a través del nahualatoli, de las palabras dulces. Regularmente nuestro cerebro está hecho para alertarnos de los peligros y entonces es catastrófico. Siempre nos está poniendo en escenarios catastróficos, ¿no? Entonces nuestro pensamiento es muy, muy negativo con nosotros mismos y el Nahualatoli pretende exactamente lo contrario, poder encontrar esta esencia dulce que hay en nosotros. Y bueno, el último de los temas es el trabajo con los cuecuellos. Los cuecuellos están en varios códices, entre ellos en el Borgia, y son estos espacios que en otras culturas le llamaron chakras o centros de sensopercepción. Y aquí los cuecuellos son estados de acción, ¿no? Y vamos a ir eh, eh, trabajando un poquito con ellos y aprendiendo cómo podemos activarlos y poder utilizar su energía para conseguir a través incluso de la música nuevas situaciones, ¿no? Y bueno, el corazón del camino es el anhelo de conocer y ser verdadera y auténticamente uno mismo. En este taller vamos a trabajar por reconocernos, reconocer nuestros propios sonidos, reconocer nuestros propios cantos, reconocer nuestra propia palabra y entonces a través de eso poder encontrar nuestra propia ometeo, nuestra propia estabilidad, nuestro propio equilibrio, ¿no? Porque dicen que solemos ser sorprendidos de forma repentina, ¿no? Por graves enfermedades que suponemos que son caídas del cielo, pero no, son nuestra propia responsabilidad, ¿no? Y a veces reaccionamos a la defensiva frente a ellas, pero si las vemos a fondo, sabemos que nosotros hemos contribuido, ¿no? Entonces, pues bueno, en este taller encontrarán ese espacio eh, de trabajo personal en el cual podrán primero vivirlo y después compartirlo con los que estén cerca de ustedes, ¿no? Y bueno, pues sin más, les esperamos por acá, por Arandas, para que se integren a este 14º encuentro de medicinas tradicionales que organiza el Instituto Tlahuili y que, pues bueno, nos tocará hacer la sede por acá y estamos muy orgullosos y agradecidos, ¿vale? Pues esto sería todo y muchísimas gracias, los esperamos.